Esto es DW Noticias desde Berlín. Naciones Unidas recibe a los líderes internacionales para la Asamblea General de un organismo creado para mantener la paz y seguridad internacionales, pero que enfrenta una crisis de credibilidad. Las disputas por temas clave como la guerra en Ucrania y el resentimiento de los países que se consideran rezagados en el escenario global marcan desde su inicio el encuentro en Nueva York. Estos son nuestros titulares. El primer día de la Asamblea General de la ONU incluyó discursos de varios líderes. Volodymyr Zelensky tuvo su primera intervención en persona ante la Asamblea desde el inicio de la guerra. Zelensky dijo que la agresión de Rusia podría expandirse más allá de las fronteras ucranianas y acusó a Moscú de usar alimentos y energía como armas. Además, el grupo de contacto sobre Ucrania se reúne en la base militar estadounidense de Ramstein, en Alemania, con la intención de buscar más apoyo para Ucrania y gestionar ayuda para el largo plazo. Alemania quiere poner a disposición 400 millones de euros más. Y Perú declara el estado de emergencia en 2 distritos de Lima y 1 de Piura. Reacciona así a una crisis de inseguridad con la incursión de las Fuerzas Armadas. Tendremos detalles desde Lima. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Se trata del principal órgano de una institución que busca reivindicar su relevancia como plataforma para atender los grandes desafíos de la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronunció el discurso de apertura de la Asamblea General en la que se centró en el cambio climático, la desigualdad global y la guerra en Ucrania. Guterres achacó al cambio climático las devastadoras inundaciones sufridas en Libia e instó a los países industrializados a eliminar gradualmente los combustibles fósiles. También hizo un llamado a los países ricos a hacer más para impulsar las economías en desarrollo. Al abordar la guerra en Ucrania, Guterres reiteró que la ONU no escatimará en sus esfuerzos por revivir el acuerdo para exportar cereal a través del Mar Negro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se dirigió a la Asamblea. Como era de esperar, su discurso se centró en la guerra en Ucrania y en la justificación de los esfuerzos que su país impulsa en contra de la agresión del ejército ruso. Rusia cree que el mundo se cansará y le permitirá maltratar a Ucrania sin consecuencias. Pero les pregunto esto. Si abandonamos los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas para apaciguar a un agresor, ¿podrá algún Estado miembro sentirse seguro? Si permitimos que se repartan Ucrania, ¿habrá alguna nación que tenga asegurada su independencia? La respuesta es no. Debemos hacer frente hoy a esta agresión manifiesta para disuadir a otros posibles agresores mañana. Es por eso que Estados Unidos, junto con otros aliados y socios en todo el mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania mientras defiende su soberanía e integridad territorial y su libertad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su parte, intervino este martes por primera vez en persona en la Asamblea. Zelensky acusó a Rusia de usar los alimentos, la energía y hasta niños secuestrados como armas de guerra. En esta, que es la primera intervención en persona de Zelensky desde el inicio de la invasión rusa, dijo además estar preparando lo que denominó una cumbre mundial de la paz, a la que invitará a todos los países que apoyan a Ucrania frente a la agresión rusa. En su emotivo discurso, Zelensky afirmó que poner fin a la guerra en Ucrania es una oportunidad para acabar con las guerras en todo el mundo. Lo más importante es que no se trata solo de Ucrania. Más de 140 estados y organizaciones internacionales apoyan total o parcialmente la fórmula ucraniana para la paz. Esta fórmula se está haciendo global. Sus condiciones ofrecen soluciones y pasos para resolver los diferentes tipos de ataque utilizados por Rusia contra Ucrania y otros países, y que pueden ser utilizados también por otros agresores. Miren, por primera vez en la historia moderna tenemos una oportunidad real de poner fin a una agresión según las condiciones de la nación atacada.
Y es una oportunidad real para que cada país tenga la seguridad de que si es atacado, Dios no lo quiera, el ataque no termine porque tu territorio sea dividido o porque estés obligado a someterte a presiones militares o políticas, sino porque tu territorio y tu soberanía sean plenamente restauradas. Entre tanto, continúan los esfuerzos por apoyar a Ucrania en esta guerra. El gobierno de Alemania anunció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania con armas y suministros por valor de más de 400 millones de euros. El nuevo paquete incluye municiones, vehículos blindados, sistemas de retirada de minas y suministros para hacer frente a los combates durante el invierno que se avecina. Entre tanto, representantes de más de 50 países se reúnen este martes en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el sur de Alemania, para discutir el apoyo a Kiev en su defensa contra la invasión del ejército ruso. En el marco de este encuentro, Estados Unidos aseguró que los vehículos de combate M1 Abrams que prometió a Ucrania se entregarán pronto. Es una de las grandes cuestiones que se discutió en esta reunión. Andrés Goldschmidt, nuestro corresponsal político, ha estado dando seguimiento a este encuentro. Andrés, ¿qué más podemos destacar de la jornada de hoy? ¿Qué tal, Javier? Bueno, guiándonos por las declaraciones públicas de Lloyd Austin, ministro de Defensa de Estados Unidos y anfitrión aquí en Ramstein, se trata de preparar a Ucrania y a los países amigos para lo que es la marcha hacia el segundo invierno ya en esta guerra de 3 días. Y eso significa, primero, reforzar los recursos de defensa antiaérea, entre ellos la munición, porque recordemos que algunos de los momentos más difíciles para la población ucraniana en su conjunto fueron los ataques aéreos durante el invierno pasado, que afectaron las infraestructuras civiles y también afectaron por consecuencia el suministro de electricidad, la provisión de agua potable, la calefacción. Por eso el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, repite siempre como prioridades 3 veces: defensa antiaérea, defensa antiaérea, defensa antiaérea. Y lo segundo, el llamado a evitar el cansancio en los países que ayudan a Ucrania por las consecuencias económicas y políticas, que no son pocas, que está teniendo entre los países de este grupo la ayuda a Kiev. Y sabemos que esas ayudas, por supuesto, no siempre son sencillas y que los procesos toman tiempo. ¿Hay novedades sobre los misiles alemanes del tipo Taurus que Ucrania le pide con tanta urgencia a Berlín? Imaginaba que venía esa pregunta. El anuncio más importante lo hizo ayer el ministro Boris Pistorius con ese paquete que mencionabas de algo más de 400 millones de dólares, que no incluye los Taurus, estos misiles de alcance más largo que reclama Kiev. Es más, la funcionaria que hoy acudió en reemplazo en Ramstein, Simche Müller, dijo que no se habló del caso. Se supone que en las próximas 2 semanas habrá decisiones y también anuncios a este respecto, Javier. Ya veremos si se dan y ahí estarás para contárnoslo. Andrés Goldschmidt, dando seguimiento al futuro de la ayuda militar para Ucrania. Muchas gracias. Azerbaiyán incursionó militarmente este martes en el Alto Karabaj. La preocupación por una nueva guerra en la región, azotada desde hace décadas por conflictos, aumenta considerablemente con esta decisión. Azerbaiyán afirma que solo dispara contra objetivos militares, pero defensores de los derechos humanos en la región registran víctimas civiles. En total hay al menos 25 muertos y 80 heridos. Rusia, Estados Unidos y Alemania por igual hicieron un llamado a ambas partes para que cesen las hostilidades. Cerca del mediodía, las fuerzas de Azerbaiyán lanzan el ataque. Los proyectiles de artillería alcanzaron las montañas que rodean la ciudad de Stepanakert. Según el gobierno azerbaiyano, se trataba de una operación antiterrorista. El objetivo, dejar a las tropas armenias y sus instalaciones militares fuera de combate. Azerbaiyán considera que esta zona es parte de su territorio. Este video muestra supuestamente la destrucción de posiciones de Armenia, pero el primer ministro de este país niega que tales posiciones existieran. Quiero dejar claro que Armenia no participa en ninguna operación militar. Y reitero que la República de Armenia no tiene ejército en Nagorno-Karabaj. Desde el colapso de la Unión Soviética, Azerbaiyán y Armenia se enfrentan por Nagorno-Karabaj, región por la que libraron ya 2 guerras.
Aunque la zona pertenece a Azerbaiyán según el derecho internacional, la mayoría de sus habitantes son armenios, unos 120.000. Tras la Segunda Guerra en 2020, en la que murieron 6.500 personas, Rusia medió en un acuerdo de alto el fuego. Armenia se vio obligada a ceder amplios territorios. Rusia supervisó el cumplimiento con una llamada Fuerza de la Paz. Ahora la guerra parece acechar de nuevo. Rusia insta a las partes en conflicto a detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente la acción militar y volver a una solución política y diplomática. Se esperaba para este año un acuerdo con mediación de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Las negociaciones estaban previstas para la Asamblea General de la ONU que se celebra actualmente. El primer ministro armenio enfrenta presiones internas con manifestaciones que piden su destitución. Azerbaiyán, por su parte, dice seguir comprometido con el plan de paz a pesar de la operación militar. Pasamos a la economía. Como ven, está ya con nosotros Paco Furió. Y Paco, problemas en el sector automotor de Estados Unidos. Así es, vamos con paros a este sector. Y es que el Sindicato Automotor de Estados Unidos afirma que la huelga que actualmente afecta a los 3 grandes fabricantes de Detroit se extenderá si las conversaciones no logran avances significativos a finales de esta semana. Los paros se producen para reclamar mayores salarios, menos horas de trabajo y un sistema salarial de 2 niveles. Pero lo que está en juego es mucho mayor. Es la primera vez que el sindicato United Auto Workers convoca una huelga en 3 plantas de las 3 mayores automotrices estadounidenses. Su presidente tomó la decisión la semana pasada tras el fracaso de las negociaciones sobre un aumento salarial. Los trabajadores exigen un aumento del 40%. Sus beneficios fueron de $250.000 millones en la última década, $21.000 millones en los últimos 6 meses, mientras que los salarios de los empleados han disminuido. El sueldo promedio en la cadena de producción bajó un 30% en las últimas 2 décadas. Pero la huelga llega en mal momento para el sector que atraviesa la transición hacia la producción de vehículos eléctricos. Un proceso altamente automatizado que necesita menos personal. Los ejecutivos de la industria automotriz se sienten bajo presión. El dinero no es mi motivación es hacer que la compañía crezca para que todos se beneficien, también nuestro personal que se lo merece. Pero un aumento del 40% acabaría con nosotros. El presidente del país, Joe Biden, apoya a los trabajadores. Afirma que el rubro automotor ha cosechado enormes beneficios que ahora deben compartir con sus empleados. Los sindicatos mejoran las condiciones de los lugares de trabajo y en industrias enteras, elevando salarios y reforzando prestaciones para todos. El parón en la producción implica menos vehículos fabricados, por lo que terminará afectando a las cuentas de las empresas. Pues nos vamos ahora directos a Nueva York con Ana Nieto. 5º día de huelga sin progresos en las negociaciones. ¿Qué impacto económico se calcula, Ana? Pues de momento los analistas de Goldman Sachs han echado cuentas y dicen que la factura de la primera semana para cada una de las automovilísticas está entre 100 y 125 millones de dólares. Es una cuenta que por supuesto va a subir si no negociaciones y, como dice el líder del sindicato, Shawn Fain, haya más paros y más empleados sin trabajar a partir del viernes. Los fabricantes de componentes temen que si la huelga se amplía o dura mucho más, tendrán que empezar a rebajar la producción o incluso cerrar plantas, algo que incluso podría llegar a perjudicar a automotrices que no están ni siquiera afectadas por la huelga. Para la economía de Estados Unidos, esta huelga llega en un momento en el que se acumulan los riesgos negativos. Para empezar, por el petróleo, que sube de precio y está afectando a la inflación y al consumo. El consumo también se ve afectado porque el 1 de octubre termina el fin de la moratoria de devolución de préstamos estudiantiles. Y hay una posibilidad cada vez más cierta de que el gobierno tenga que cerrar por falta de acuerdo para su financiación. De nuevo, esta cuestión está encallada en el Congreso, esta vez por las peleas internas entre los representantes republicanos. Y el presidente Joe Biden se ha puesto, o parece que se ha puesto del lado de los trabajadores. ¿Hay más reacciones políticas?
Sí, el presidente se ha puesto del lado de los sindicatos y ha expresado su solidaridad con las demandas. El sindicato, no obstante, está bastante distante del presidente. Los políticos demócratas se han ido acercando a las zonas afectadas a la huelga para mostrar su solidaridad e incluso el senador progresista Bernie Sanders se ha dicho que está apoyando la semana laboral de 4 días. Desde el Partido Republicano hay dos posturas principales. La del candidato a la presidencia Tim Scott, que para hablar de los huelguistas se ha referido a cómo Ronald Reagan resolvió la huelga de los controladores aéreos, despidiendo a todos, y la postura de Mike Pence, que también, el antiguo vicepresidente y también candidato, que dice de estar del lado de los trabajadores y ha echado la culpa de la situación a la agenda medioambiental de Biden y a la transición al coche eléctrico. Trump, que tiene un punto de vista bastante similar, tiene previsto ir a Detroit la semana que viene para hablar ante los huelguistas. El presidente del sindicato no le va a poner la alfombra roja. Dice que la economía no puede ser que esté beneficiando a millonarios como él a expensas de los trabajadores. Gracias, Ana, desde Nueva York. Dejamos ahora la economía, más noticias. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, vamos a centrarnos en América Latina. El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia a partir de este martes en 2 distritos de Lima y 1 de la región norteña de Piura, los más golpeados por la criminalidad. La medida permitirá al Ejecutivo pedir la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad. En una pausa durante su viaje a Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Boluarte indicó a un medio peruano que el objetivo es poder enfrentar de manera firme y decidida la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La decisión llega después de que el viernes pasado se utilizara una granada de guerra en un ataque a una discoteca en el distrito San Juan de Lurigancho. Las autoridades planean también reforzar el control migratorio y el ingreso de armamento al país. La periodista Rosemary Cuevas se encuentra para nosotros en Lima cubriendo esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Rosemary? Un gusto saludarte. Bueno, las medidas de esta naturaleza suelen ocurrir en reacción a incidentes puntuales como ese ataque a una discoteca que vimos allá en Perú. ¿Qué nos puedes decir sobre la gravedad de la situación de seguridad que justifica esta acción de Dina Boluarte? La inseguridad ciudadana se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas del país. Hablamos de casi 300 robos al día durante lo que va del año, según cifras de la policía, y esto ha aumentado a comparación de 2021, cuando se registraban 66 robos por día. Además del robo, también van en aumento delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, en este distrito donde se ha declarado el estado de emergencia, se han registrado al menos 80 víctimas de sicariato en lo que va del año. Hablabas de un incidente puntual con una granada en una discoteca, y en menos de 72 horas ha habido otro ataque parecido en el mismo distrito. Entonces, la policía, por ejemplo, sobre el sicariato también advierte que en 2023 ha habido un aumento de un 50% de diferencia de 2022. Y más allá de las cifras específicas sobre el aumento del crimen, la percepción de la ciudadanía también ha aumentado. Según un sondeo del grupo Sid Gallup realizado este año, el Perú es el segundo país de Latinoamérica donde más se percibe un aumento de la delincuencia. Rosemary, ¿qué implican exactamente estas medidas para el día a día de las poblaciones afectadas en estas regiones y qué tanto apoyo hay a que se decrete este tipo de estados de emergencia? Las medidas implican que la policía, con ayuda de las Fuerzas Armadas, tengan un control sobre el orden interno en estas zonas y que estén vigilando durante 24 horas estos distritos. Se restringe, por ejemplo, el libre tránsito, se limita la libertad de reuniones, y tanto policías como militares pueden intervenir a personas e ingresar a viviendas sin una orden judicial. Y sobre el apoyo, pues hay un claro apoyo a estas medidas. De hecho, otros alcaldes de Lima, especialmente de las zonas norte y este de la ciudad, han solicitado que sus distritos también sean declarados en estado de emergencia por la delincuencia. Y también los ciudadanos vienen apoyando esta medida porque afirman que en el día a día no ven presencia de policías en la calle, y de hecho hay muchas expectativas por cómo podría cambiar la situación con esta medida. Rosemary Cueva con los detalles de los estados de emergencia decretados en Perú. Muchísimas gracias, Rosemary. Hasta la próxima. En Colombia, el gobierno y el principal grupo de disidentes de las FARC, el denominado Estado Mayor Central, acordaron el inicio de diálogos de paz y un cese al fuego el 8 de octubre. En esa fecha se instalará una mesa de diálogo en el norte de Santander.
El anuncio llega tras días de conversaciones que han concluido con una hoja de ruta que incluye al menos 10 meses de tregua. Por iniciativa del presidente Gustavo Petro, el gobierno quedará sido una oportunidad de dejar las armas a la disidencia Estado Mayor Central, formada por guerrilleros que se negaron a acogerse al acuerdo de paz del año 2016. Y para ampliar estas informaciones nos enlazamos con Bogotá. Allí se encuentra Alexandra Correa para darnos más detalles. ¿Qué tal, Alexandra? Un gusto saludarte. ¿Qué detalles conocemos sobre las condiciones de este cese el fuego y de los compromisos que asume también el gobierno para que se mantenga? Hola Javier y a todos los televidentes de Deutsche Welle. Sí, efectivamente lo primero es que son unos diálogos que arrancarán según el comunicado conjunto en suelo colombiano. Recordemos que el diálogo con el ELN arrancó con conversaciones en México y Venezuela y se instaló oficialmente en Cuba. Lo segundo y más relevante, diría Javier, que tendrán como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra de 1949 con miras a respetar y proteger a la población civil. También las partes acordaron garantizar la preservación y el cuidado de la naturaleza en su diversidad y además subrayaron que el propósito de este proceso de construcción de paz tendrá como eje a las víctimas directas de la desigualdad social y la confrontación armada. También, Javier, 3 soldados que se encuentran secuestrados por parte del Estado Mayor Central serán liberados. También se acordó respetar los comicios regionales del mes de octubre y se mantendrán las visitas humanitarias en territorio. Además, se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP que no se acogieron, como lo dices tú, a los primeros diálogos de paz firmados en 2016 y que están privados de la libertad, Javier. Ahora, Alexandra, los críticos de la política de paz de Gustavo Petro afirman que las disidencias de las FARC no tienen interés alguno en dejar las armas y mucho menos los vínculos que les atribuyen al crimen organizado. ¿Qué tanta confianza hay en que estas negociaciones lleguen a buen puerto? Bueno, en noviembre se prevé que se evalúe la implementación del acuerdo de protección a la población civil y el cumplimiento de ese cese el fuego bilateral temporal, Javier, que históricamente, como sabes, han sido frágiles a lo largo de esas mesas de diálogos y son susceptibles a las dinámicas del conflicto que tiene al menos 7 actores armados actuando en territorio colombiano, por lo que las verificaciones a esos cumplimientos y esa credibilidad a esos compromisos se vuelvan complejos. La oposición siempre ha mostrado escepticismo a las voluntades de los grupos armados al margen de la ley, porque mientras no haya Estado, dicen algunos catedráticos además, en cada rincón de Colombia, mientras no haya oportunidades laborales, educativas y empleo, mientras los campesinos no tengan economías legales disponibles para dejar los cultivos de coca, que son el insumo de la cocaína, y mientras no haya legalización, quizás surgirán tras cada diálogo exitoso de paz nuevos grupos en un sinfín de conflicto armado, Javier. Era el análisis de Alexandra Correa ante el nuevo intento de negociaciones entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC. Muchas gracias, Alexandra. Haití y República Dominicana continúan enfrentados por el cierre de la frontera el jueves pasado, ordenado por el gobierno dominicano en represalia contra Haití por la construcción de un canal privado en el río Masacre, que divide a los países vecinos que comparten la isla caribeña La Española. La ONU pidió reabrir la frontera por cuestiones humanitarias ante las enormes necesidades que sufren los ciudadanos y los migrantes haitianos. Pero el gobierno de Luis Abinader en Santo Domingo rechazó la petición y achaca a la ONU no responder a la grave crisis que atraviesa el país vecino. Claudette tiene 79 años y se gana la vida como masajista. Hizo varios cursos después de llegar a Santo Domingo como refugiada a comienzos de los 80, tras el asesinato de su marido. Claudette tiene papeles, le dieron asilo, pero siente por el contexto de discriminación de sus compatriotas. Intenta ayudar con sesiones gratuitas para los más necesitados. Sabe que no tiene muchas opciones. No puedes pedir un trabajo a un empresario. Primera cosa que pide es un documento. Y son pocos aquí en el país que tiene su documento. La mayoría no tiene. Vender comida o ropa en la calle es la única forma de sobrevivir para muchos de los 700.000 haitianos en República Dominicana.
El último plan de regularización fue en 2015 y tuvo una escasa efectividad. De los más de 200.000 haitianos con permisos de trabajo hace solo 2 años, tan solo un 10% pudo renovarlos debido a las trabas burocráticas. El Instituto Dominicano de Desarrollo Social, que apoya a Claudette a financiar su negocio, tiene cada vez más dificultades para encontrar jóvenes emprendedores haitianos. Una de sus abogadas, Raciel Salcedo, habla de una política migratoria restringida. Es decir, políticas que dificultan o casi imposibilitan la regularización para los migrantes que vienen desde Haití y por tanto no cuentan con documentación. Hasta ahora no han habido políticas que propicien realmente una integración y esto tiene muchísimas explicaciones, quizás de naturaleza hasta ideológica, puede ser de República Dominicana. Sin embargo, el 80% del trabajo en el campo lo hacen haitianos y se exportan $900 millones anuales en alimentos a Haití. Varios empresarios turísticos han pedido al gobierno un nuevo plan de regularización, mientras que algunos sectores presionan para incluso prohibir la escolarización de los migrantes. El jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Josué Gastelbondo, desmiente el discurso sobre una avalancha. Asegura que las llegadas se han mantenido estables y la creciente persecución solo ha acentuado la marginalidad de los migrantes pese a su contribución como mano de obra. Entonces, digamos, la producción alimentaria soportada en mano de obra haitiana abastece el alimento para la población dominicana, para el turismo y para Haití. Es fundamental. Y el sector constructivo también tiene cerca de 100.000 haitianos que trabajan, de los 400.000 trabajadores de la construcción. Una población haitiana con escasas posibilidades de salir adelante. Y antes de despedirnos, en Argentina, el Museo Sitio de Memoria, ubicado en la antigua Escuela de Mecánica permítanme para corroborar el nombre, Escuela de Mecánica de la Armada, lugar que funcionó como el mayor centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar, fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. El gobierno decretó y declaró el llamado ESMA como un lugar con un valor universal excepcional por ser representativo de la represión ilegal de las dictaduras de América Latina en los años 70 y 80 sobre la base de la desaparición forzada de personas. Se estima que por el ESMA pasaron 5.000 de los 30.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en nuestro sitio en internet dw.com o nuestras redes sociales. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo. Hasta la próxima. Que la pasen bien.